Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje. Palabra del Señor, sana doctrina. Y en esta ocasión, hermanos amados, capítulo 19 del libro de Mateo. Cada vez nos acercamos más al final. Y dos temas importantes. Uno, que la verdad se extendió por 1 hora y media aproximadamente, que tiene que ver con el divorcio. Desde el versículo 1 hasta el versículo 12 tocamos temas familiares, el divorcio, la causa, qué es lo que se avala, cuándo puedo casarme, cuándo puedo divorciarme y todo aquello. Probablemente este episodio, este capítulo lo dividan en dos, así es que esta es la primera parte. Espero que sea de bendición para vuestras vidas. Disfrútenlo, Dios los bendiga. Jesús enseña sobre el divorcio, capítulo 19 del libro de Mateo, desde el versículo 1 hasta el 12. Dice así: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Como siempre, el Señor obrando milagros. Vinieron a él los fariseos. Como siempre, estos religiosos, hermanos, que no tienen nada más que hacer que estar apuntando, juzgando con su dedo acusador, condenatorio. Ociosos, hermanos, que no pueden estar alabando, glorificando al Señor, predicando, no. Tienen que estar ahí, presente, con preguntas capciosas religiosamente. El común denominador en todos los 4 evangelios, hermano, gente religiosa ociosa haciendo nada más que juzgar y criticar. Entonces vinieron, hermanos, en todos lados, al día de hoy. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole, diciendo: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? La pregunta que se está haciendo acá tiene que ver con lo que hasta el día de hoy sigue ocurriendo incluso, hermano. Hoy día hay muchos que, y vamos a verlo a través de la Escritura, lo que dice la palabra, pero hay quienes interpretan una cosa, hay quienes interpretan otra. Habían maestros en aquel entonces los cuales decían que solo por causa del divorcio, habían otros que decían por causa del divorcio, porque la mujer roncaba fuerte, porque tenía olor a pies, porque era un poco malhumorada, y muchas causas más. Entonces, la misma interpretación se da hoy día en muchos religiosos, en muchos maestros y doctores de la palabra, en ciertas doctrinas. Vamos a ver qué dice la palabra y nuestro Señor Jesucristo. ¿Es lícito el hombre repudiar a su mujer por cualquier causa, entendiendo además el corazón perverso de muchos hombres que quieren abandonar a esa mujer por cualquier causa, porque en su corazón y en su mente y sus ojos y el pecado está en buscar a otra mujer? Es eso, hermano. Y el Señor dice, 4. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Quién nos creó? Dios Todopoderoso, Abba, Elohim, Adonai. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán solo una carne. Una sola carne, hermano. Entonces, ¿qué hace el hombre? Dejará padre y madre. ¿Para emprender qué? Su hogar, su familia. Hermano, hogar viene de hoguera, de hoguera. Una cosa es una casa, y casa cualquiera, entre comillas, puede tener. Una casa puede arrendar, una casa la puede construir, una casa se puede comprar, etc., etc. Eso es una casa. ¿Qué es una casa? Un lugar donde uno habita. ¿Qué es un hogar? Un hogar donde hay calor. Por eso viene de hoguera, ¿sí? El calor, el amor, la delicadeza, el cuidado, la preocupación, principalmente de aquellos que van a construir una familia. Hombre y mujer, esposo y esposa. Ahí, hermano, en ese núcleo, idealmente no tiene que haber nadie. Idealmente. Se entiende que hoy en estos tiempos es difícil, de pronto los papás, ¿sí? Muchos motivos, y de aquí pueden salir muchas cosas más. Pero lo ideal y el mandato es que el hombre y la mujer hagan su hogar, se aparten de los padres, se aparten, para formar su hoguera. Yo, hijo, estoy con papá y mamá, soltero, esa es mi familia, ese es mi hogar. Ellos son mi familia, mi núcleo familiar. Padres, tío, primo, abuelo son familiares. Yo
yo soltero, me caso a mi mujer, formo mi hogar, esta es mi familia. El resto son familiares. Papá, mamá, hermano, familiares. Primeramente mi casa. Al construir mi casa, formo mi hogar, caliento mi hoguera con mi esposa, palitos, construimos, ¿sí? ¿Bajo qué? Principios bíblicos, valores cristianos. Esa es la voluntad de Dios. Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esa una sola carne es en una unión, en un mismo pensar, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, hermano, uno solo. Uno solo. Y todo lo que eso significa. ¿Sí? Hogar. Ahora, el esposo se preocupará de su madre, se preocupará de su padre, se preocupará de su... Sí, claro, por supuesto. Lógicamente, debemos honrar a nuestros padres. Es más, Pablo dice que, ¿cómo vamos a estar visitando y cuidando de otras viudas cuando tenemos una madre que es viuda? Tenemos que ir primeramente al cuidado de nuestros padres, dice la palabra. Esa es la responsabilidad del padre. Pero luego de qué, hermano? Luego de que su casa esté bien. No es posible que usted esté generando conflictos con su esposa por ser y discúlpeme la expresión, un mamón. Su prioridad es su esposa. Esposa, su prioridad es su marido. Es su marido. Ustedes son prioridad. Entonces los dos formamos el hogar, esta hoguera, procuramos de que haya fuego, calor de amor, unidad, y luego de aquello sacaré palito para encender otra hoguera y ayudar a calentar el fuego de otros hogares. ¿Me van entendiendo lo que significa esto? Si usted saca mucho fuego y se preocupa mucho de otro lado, del fuego de otro lado, se le va a apagar el suyo. Y su prioridad número uno es su casa. ¿De qué manera? Y la palabra dice que el hombre tiene que amar a su mujer, respetar a su mujer, cuidar, como Cristo amó a la iglesia. El trabajo del hombre es la preocupación absoluta por su esposa. Absoluta. Es que, hermano Cris, usted no entiende, mire, ella no me ama. ¿Y a usted quién le dijo que su esposa lo tiene que amar? ¿O usted vive como Jesucristo fue crucificado por su propio pueblo y aún su iglesia se sigue prostituyendo? Así es, hermano, una iglesia completamente dormida y tibia. ¿Usted cree que Cristo no lo sabía? ¿Usted cree que a Dios se le tomó por sorpresa el pecado de Adán y Eva? Y los estados de la iglesia que ha pasado durante todo, desde el hecho hasta el día de hoy la iglesia. Y aún así nuestro Señor se entregó en la cruz por causa de su pecado, por causa de mi pecado. Y el Señor nos dice que tenemos que amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo lo hizo? Es que estoy cansado. No. A precio de cruz, hasta la muerte. Y esa es nuestra responsabilidad. Entonces, el mandato es procurar cuidar a nuestras mujeres. Esa es la orden de Dios. Es una orden de Dios, hermano. Y la esposa procurarse la ayuda idónea para su esposo. Continúo. Así que no son ya más dos, sino solo una carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Y cabe mencionar acá que la voluntad de tener a mi esposa, al menos en este sector, en esta zona del mundo, Occidente, somos nosotros quienes nos escogemos. Digo porque en el Oriente y en otras culturas se impone el matrimonio, entre las familias se toman y dicen ya, ustedes tienen que casarse y emprender la familia. Hermano, la mayoría de nosotros escogía a su esposa o a su esposo. Al cabezón hediondo, peludo y malhumorado y que ronca como una bestia, usted lo escogió, usted lo enamoró. Y fíjense que es uno de los motivos por el cual, y aquí es lo maravilloso de entender el libre albedrío, Dios no va a pasar a llevar nuestra libertad, no la va a pasar, tenemos una libertad de decidir, hermano. En Cristo e incluso fuera de Cristo. Hay quienes creen que no lo hay y que estamos predestinados, hermano. La predestinación es otra cosa. Tenemos la libertad de hacer cosas buenas y malas. En el huerto del Edén se comió del árbol del bien y del mal. Por lo tanto, tenemos el conocimiento y la capacidad para hacer cosas buenas y malas. Fuera de Cristo, como agnóstico, ateo, pero lejos de la voluntad de Dios. Porque la palabra nos enseña que nuestras obras como cristianos tienen que ser en la voluntad del Padre, en la voluntad de Dios. Entonces, cuando digo que
escogemos a nuestra esposa es porque deseamos una vida con ella, deseamos peinar canas, envejecer, arrugarnos, hermano, quedar pelado, que no aparezcan pelos por otro lado, roncar como una bestia en la cama, con aquella mujer o con aquella bestia peluda llamada hombre como esposo. Es una decisión y es el motivo del por qué Dios probó en todo a Job y le quita a sus hijos, porque no eran sus hijos. Díganme, ¿cómo escogió Job sus hijos? No escogió. ¿Usted escogió dónde nacer? ¿Su familia? ¿Su situación económica? No, nada. Simplemente fue la voluntad de Dios que usted naciera donde nació, con la familia que tuvo. Lo precioso es que uno llega a un nivel de conciencia y al conocimiento de la palabra expuesta para decir, yo decido por Cristo. Soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Por lo tanto, yo me hago cargo de mi vida, de decidir lo que hago de aquí en adelante. Con quién viví, quién fui. Y ahí cuando uno tiene una conversión en Cristo, podemos ver a lo largo de la palabra como muchos hombres cambiaron su identidad. Y es ahí el cambio del nombre. De Saulo a Pablo, de Jacob a Israel, de Abraham a Abraham, de Sarai a Sara, etc., etc., etc. Porque cuando tenemos un confrontarnos con el pecado nuestro y quebrantamos nuestra alma delante de Dios, hay una nueva creación. Por eso dice, las cosas viejas pasaron, hermano, y son todas hechas nuevas. Y en Job fue probado en todo, pero sus hijos no lo escogió. Fue la voluntad del Dios, de Abba, el que tuviera toda esa cantidad de hijos, que además presentaba un holocausto diario por cada uno de sus hijos, por si es que pecaban, hermano. Imagínense el temor y el amor que tenía él. Pero Dios se lo apartó porque no eran de él. Sus hijos no son sus hijos. Mis hijos no son mis hijos. Y daremos respuesta por cómo criamos a nuestros hijos. Pero sí mi esposa. Y por consecuencia, Dios no tocó la esposa de Job, porque fue la decisión de Job. Fue él quien la escogió. Fue la libertad que tuvo Job de escoger a su esposa. Para aquellos que a lo mejor preguntaron en algún momento, ¿por qué no tocó la esposa de Job? Ese es el motivo. Pero sí sus hijos, porque sus hijos no le pertenecían. Pero la mujer de Job sí le pertenecía a Job, a pesar de que era creación de Dios. Sí, Job la escogió. Y en otro caso es lo mismo. Yo escojo a mi esposa me escoge a mí, o la esposa escoge a su esposo. Y entendemos que ya no son dos, sino una. Y lo que Dios unió, no lo separa el hombre. No lo separa el hombre. Esto respondiendo a la pregunta de ¿es lícito que un hombre repudie a su mujer? Ahora la pregunta podría ser al revés, ¿no? Sí, claro. La mujer puede repudiar a su esposo, sí, claro. Pero en aquel entonces había un menosprecio hacia la mujer de manera increíble, que podemos ver en el Nuevo Testamento cómo Jesucristo vino a validar la obra, el trabajo, la misión de la mujer, hermanos. En muchas ocasiones podemos verlo. Hoy día en el occidente, bueno, en todo el mundo en realidad, se ha llevado al nivel de la mujer a tal punto que termina no llegándole al nivel del hombre en términos de su validez, en muchos términos, ¿sí? Legales incluso, el sufragar, el poder votar, si no hace muchos años, no tanto atrás, la mujer no podía sufragar y no tenía esas libertades, puestos de trabajo, etc. Pero hoy día se pasó completamente al otro extremo, hermano, presentándolo no solo como una autoridad, sino como un odio hacia el machismo. Y hoy día se denomina machismo todo lo que significa hombre. Son términos simplemente que el mundo expresa y que no son bíblicos. No lo expresa el Señor, no lo expresa así la palabra. ¿Cuál es la hombría de Dios? No tiene que ver con el machismo, hermano, en lo absoluto. Podemos ver cómo Jesucristo valida y le da la connotación de importancia a la mujer en muchos términos, incluso dentro de la congregación, además. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Es la respuesta que le da nuestro Señor Jesucristo a estos cabezones religiosos que pregunta, ¿es lícito que el hombre pueda dar carta de repudio en el versículo 3 por cualquier causa? No, lo que Dios unió no lo separa el hombre. La voluntad de Dios, hermano, es que lo que Él unió, lo que Él santificó, lo que Él ungió como familia, como matrimonio, no se disuelva. No se disuelva. ¿Podemos comprender eso? No es el deseo de Dios que al formar la familia, que lo creó en el huerto del Edén, hermano, antes que una iglesia, antes que una nación, no, formó una familia, Adán y Eva. Multiplicaos, fructificaos y sojuzgad la tierra. Es la voluntad de Dios y en el cual deposita su autoridad.
sojuzgad la tierra. Autoridad que perdieron luego por causa del pecado. 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Entonces, claro, el Señor les dice, lo que Dios unió no lo separe nadie. Nadie. Porque es la voluntad del Creador, de nuestro Dios. Y entonces ellos le dicen, bueno, ¿y entonces por qué mandó Moisés a que se pudiera dar carta de divorcio? Carta de repudio. Versículo 7. 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Qué significa esto, hermano? Que por la naturaleza pecaminosa que hay en cada uno de nosotros, que de pronto al mirar para el lado y ver una más jovencita, que mirar para el lado y menospreciar a mi esposa, porque el marketing, la publicidad y los cánones de belleza me muestran que aquella mujer, ve a ella, vaya, vea si tiene el carácter maravilloso de quien es su mujer. Vaya y tiéntese, no hay problema. Eso pasa por los corazones y las mentes reprobadas de parte de nuestro Dios. Hermano, ¿por qué? Por el adulterio. Y el Señor coloca los parámetros. Adulterio en el Antiguo Testamento es aquella persona que se acostaba, que entraba íntimamente, que intimaba con otra persona fuera del matrimonio. Digo, el hombre, sí, bueno, en cualquier término. Ustedes me entienden, ¿sí? Fuera del matrimonio. Hombre y mujer. Y eso se juzgaba con apedreamiento, hermano, con muerte. Jesucristo hoy día les dice, el que codicia en su corazón, en su mente a otra mujer, ya esto es adulterio. Continuemos. Porque por la dureza del corazón Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a esa mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Vale decir, si yo me divorcio de mi mujer, Dios no lo permita, por cualquier causa, y me quiero casar con otra mujer, yo estoy adulterando y mi exmujer estará adulterando. Y esa responsabilidad caerá fuertemente sobre el hombre. Fuertemente sobre el hombre. Nosotros sí, qué bonito, la cabeza del hogar, sí, jefe de familia, padre, sí, autoridad, sí, la responsabilidad que hay aún es mayor. La responsabilidad en el hombre es mayor, hermanos amados. Es mucho mayor. Salvo por causa de fornicación, que significa que yo puedo divorciarme si mi esposa, si el cabezón de mi esposo adulteró, puedo hacerlo. Solo por esa causa yo puedo hacerlo. ¿Me explico? Esa es la única causa por la cual la palabra a mí me está enseñando que yo puedo divorciarme. Le dijeron sus discípulos, si es así, la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Qué está mostrando este versículo? El corazón es duro, hermano. No hay otra cosa. Digo, yo cogí a mi esposa, hermano, y me deleito en ella. Y estoy enamorado de ella. Una taza de café, una conversación, cada cosa. Cosas buenas y cosas malas. Porque en cada uno de los defectos que tiene ella, en cada uno de los defectos que tengo yo, ponemos un poquito de amor y cariño. Tolerancia. No todo es miel sobre hojuelas. Y eso los matrimonios lo saben perfectamente, hermano. Sabemos que en el matrimonio no siempre son días de sol. De pronto vendrán tormentas, rayos, truenos, relámpagos, vendrán situaciones difíciles en las cuales tenemos que avanzar juntos de la mano. No todo es miel sobre hojuelas, pero disfrutamos, hay un deleite y que además tenemos un deleite maravilloso en el matrimonio que el cual Dios lo permite, que es una carnalidad. No es otra cosa, pero ahí también se une todo lo que significa nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Hay una intimidad maravillosa en el acto ahí, ¿sí? Y que Dios lo permite. Y me deleito en mi esposa, que además me dice la palabra que su cuerpo me pertenece y mi cuerpo le pertenece. Es algo precioso que ocurre y una unión no serán dos, sino una sola carne. Pero la dureza de estos cabezones es querer, hermano, estar con una y con otra. Pero miren la respuesta que les da. Si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Qué quieren? Estos sinvergüenza.
Porque no se les puede decir otra cosa, hermano. Quizás quiénes son los que estaban ahí, discípulos. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. ¿Quiénes son los eunucos? Los eunucos son hombres que son castrados. Que ahí no hay nada, son bueyes. No son bueyes tampoco. No hay nada, sí, son eunucos. Y dice, que nacieron así del vientre de su madre. Son pocos los hombres que nacen con esa incapacidad, sí, pero los hay. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Los eunucos eran hombres que servían a los reinados y para que cuidaran generalmente de las princesas, de las doncellas, de las concubinas, de las mujeres del rey, etc. Y lo hacían eunuco. ¿Para qué? Para que los tipos no pasara nada. Ustedes me entienden, ¿sí? Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Pero esto es voluntario. Esto no significa, hermanos, no significa que porque yo quiero servir al reino de los cielos como ministro en el sacerdocio, por causa de Cristo, somos reyes y sacerdotes, hermano, me voy a hacer eunuco. Tanto que lo haga literalmente o figurativamente y no, ¿sí? No es una obligación, es algo que nace de mi corazón. Pero hay religiones que obligan a que para que tú sirvas a Dios tienes que ser eunuco. Es un error, porque de ahí sale, hermano, el deseo de la carne está. Y Pablo dice, en vez de estarse quemando, mejor cásese. ¿Me explico? El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Y finalizo con el 12. Cambio pantalla por acá. Hermanos amados, bueno, la palabra la fui desarrollando, la fui exponiendo. Yo sé que van a salir muchas dudas acá. Estoy a vuestro servicio. Cualquier duda, pregunta, a su disposición. Pueden abrir chat, se los agradecería. Hermanos amados, espero que haya sido de bendición para ustedes esta primera parte. Recuerden, mañana el episodio continúa con este capítulo 19 con el título de Jesús bendijo a los niños y el joven rico. Otra enseñanza también que ciertamente será de mucha bendición. Que tengan un precioso día. Dios los bendiga.